la Segunda Guerra Mundial, un abismo de terror que devoró al mundo en una espiral de destrucción. Entre las sombras de la devastación absoluta, historias sobrenaturales y espeluznantes emergen de la oscuridad como malevolentes espectros de un pasado traumático y perturbador. Testimonios de soldados que vivieron lo inexplicable, lo aterrador y lo desconocido en frentes de batalla infernales, trincheras de pesadilla y campos de concentración de terror puro. Sus relatos, una mezcla de horror absoluto y fascinación mórbida, revelan una guerra que trascendió lo humano, lo racional y lo comprensible. Desde cielos llenos de bombarderos de la muerte hasta océanos infestados de submarinos asesinos, la muerte acechaba en cada rincón, hora y respiración. Y sin embargo, en medio de tanto caos apocalíptico, surgieron historias de paranormalidad oscura y misterio perturbador que desafían nuestra comprensión del mundo y la realidad misma. ¿Estás preparado para sumergirte en estas historias, donde la realidad se distorsiona, lo sobrenatural se vuelve realidad y el terror es absoluto? En las aguas cristalinas del Pacífico, una isla pequeña y remota esconde un secreto oscuro. Peleliu, una joya coralina de Palau, fue testigo de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1944 se llevó a cabo la Batalla de Peleliu. La primera división de marines de Estados Unidos desembarcó en la isla para expulsar a los japoneses. 73 días de combates intensos dejaron la isla en ruinas y a más de 9,000 soldados fallecidos o heridos. Y es aquí donde la maldición comienza, ya que después de la batalla, los marines reportaron extrañas cosas que comenzaron a pasar como ruidos de disparos y explosiones en la noche, figuras fantasmales en las trincheras abandonadas, equipos de radio que transmitían mensajes sin sentido y soldados que desaparecían sin dejar rastro. Entonces los nativos del lugar ya comenzaban a hablar de una maldición de los antepasados que protegían la isla de intrusos. Ahora, la pregunta aterradora continúa sin respuesta. ¿Estaba Peleliu realmente maldita? El general George S. Patton, un héroe de guerra y comandante legendario, había visto el infierno en el campo de batalla, pero nada podría prepararlo para su propia muerte, predicha por un extraño y perturbador incidente, el cual ocurrió un diciembre de 1945, con una noche fatídica, en la que el general Patton se reunió con el mayor general Hobart Gay en su cuartel general de Heidelberg, Alemania. Durante la conversación, un joven soldado, Joseph Spellman, se acercó a Patton y le entregó un poema escrito por su hermano, un soldado que había muerto en combate. El escrito, denominado ahora como el Poema de la Muerte, decía lo siguiente: un general morirá en un accidente, en un lugar donde la guerra ha cesado. Su muerte será rápida, su legado eterno, pero su final llegará sin gloria de batalla. Entonces Patton se rió y dijo: tonterías, muchacho, no creo en profecías. Pero Spellman insistió: señor, mi hermano siempre tuvo visiones, y siempre se cumplieron. El general Patton simplemente ignoró la profecía, y 9 días después ocurrió lo impensable. Fue el 9 de diciembre de 1945, cuando el general Patton sufrió un grave accidente automovilístico en Heidelberg, y murió 12 días después, el 21 de diciembre, sin recuperar la conciencia. En marzo de 1945, un pelotón de soldados estadounidenses se reunió antes de salir a una misión en la selva de Burma. El pelotón estaba formado por John Hawk Wilson, el líder del pelotón conocido por su valentía; Tom Bradley, el experto en comunicaciones, siempre con sus gafas puestas; Alex Gray,
el especialista en demolición, con una sonrisa confiada. Jack Taylor, el francotirador, serio y concentrado. Ryan Jenkins, el médico del pelotón, siempre preocupado por los demás. Y Eric Mitchell, el último en unirse al pelotón. El pelotón fue enviado a eliminar un puesto de avanzada japonés. La misión parecía rutinaria, pero el desastre se hizo presente de la siguiente manera. Según se sabe ahora, Hawk Wilson murió por fuego amigo minutos después de comenzar la misión. Tom Bradley fue acribillado por ametralladoras japonesas. Alex Gray pisó una mina y murió instantáneamente. Jack Taylor fue capturado y ejecutado por los japoneses. Ryan Jenkins murió de gangrena después de ser herido. Y solo Eric Mitchell regresó vivo, pero con secuelas psicológicas permanentes. La noticia de la misión fallida y la pérdida de casi todo el pelotón se extendió como un reguero de pólvora entre las filas militares. Los soldados comenzaron a susurrar sobre una maldición que parecía seguir al pelotón de Hawk Wilson. Algunos decían que Hawk había hecho un trato con la muerte antes de la misión. Otros rumoreaban que el pelotón había sido enviado a una trampa deliberada por sus superiores. La mayoría simplemente creía que la misión había estado maldita desde el principio. Por su parte, Eric Mitchell, el último superviviente, fue interrogado por sus superiores y por psicólogos militares, pero nadie podía explicar por qué había sobrevivido mientras sus compañeros habían muerto. Mitchell mismo comenzó a cuestionar su propia supervivencia. ¿Había sido solo suerte o había algo más? En agosto de 1945, cayó la bomba atómica denominada Little Boy sobre Hiroshima, Japón, dejando una ciudad en ruinas y un legado de horror. En instantes, 70.000 personas murieron. Otras 70.000 más fallecerían en las semanas siguientes debido a heridas y radiación. De tal horror existen testigos del infierno, los llamados supervivientes mismos, que después de su experiencia relataron visiones aterradoras como fantasmas quemados vagando por las calles, fantasmas de niños llorando en ruinas de escuelas, espectros humanoides carbonizados caminando sin destino. E incluso el hospital de Hiroshima se convirtió en un lugar de terror, con personal médico y supervivientes siendo testigos de pacientes completamente espantados, con sus ojos abiertos, mirando algo invisible, fantasmas de enfermeras ayudando en operaciones, voces susurrando en corredores vacíos. Desde entonces muchos creen que la ciudad está maldita. También creen que Hiroshima permanece embrujada por las almas de los muertos. De hecho, un equipo de investigadores japoneses y estadounidenses se reunió para estudiar los extraños fenómenos en Hiroshima. El equipo de investigación del Dr. Kenji Nakamura, parapsicólogo japonés, junto a la doctora Emily Taylor, física estadounidense especializada en fenómenos anómalos, y Taro Matsumoto, investigador de lo oculto y folclore japonés, descubrieron los siguientes hallazgos iniciales. Anomalías en los campos magnéticos cerca de los lugares de las muertes masivas. Lecturas anómalas de temperatura en áreas donde se reportaron avistamientos de fantasmas. Grabaciones de audio con voces susurrantes y llantos en lugares abandonados. El Dr. Taylor propuso que las muertes traumáticas y masivas podrían haber dejado una impronta energética en el entorno, manifestándose como fenómenos paranormales. En 1944, el soldado polaco Stefan Wojcik fue capturado por los alemanes durante la sublevación de Varsovia. Wojcik fue herido gravemente y dejado por muerto en un campo de prisioneros, pero tuvo una visión extraña. Él vio un mapa de Europa con una línea roja que avanzaba desde el este. Oyó una voz que decía: «La guerra terminará el 8 de mayo de 1945.
Vio a líderes aliados reunidos, celebrando la victoria. Entonces Wojciech se recuperó de sus heridas y se obsesionó con la visión. Convencido de que era una profecía, intentó comunicar sus visiones a otros prisioneros e incluso a sus captores alemanes. Pero nadie le creyó. Los alemanes se burlaron de él, diciendo que la guerra duraría años más. Sin embargo, el 8 de mayo de 1945, la guerra en Europa terminó oficialmente con la rendición de Alemania. Wojciech había predicho correctamente el final de la guerra. Algunos lo consideraron un profeta, otros un loco con suerte. Wojciech mismo se quedó con más preguntas que respuestas sobre su visión. La guerra ha dejado su huella indeleble en la historia y en las almas de los que sobrevivieron. Las sombras de la destrucción aún se extienden, como tentáculos de una bestia oscura que no cesa de acechar. El apocalipsis ha dejado su marca en ciudades reducidas a escombros y cenizas, generaciones marcadas por el trauma y el dolor, almas condenadas a vagar por un infierno sin fin. Las profecías se cumplieron en la muerte del general Patton, un héroe caído, el final de la guerra, un capítulo cerrado en sangre, pero el legado de la destrucción permanece. Los fantasmas de la guerra aún susurran en las noches oscuras, sus voces se escuchan, llamando a los vivos, recordándoles el horror, y en los espejos, sus rostros todavía se reflejan. La humanidad ha sido marcada por la codicia, el odio y la ambición, por la capacidad de destruir y aniquilar, y por la incapacidad de perdonar y olvidar. El legado de la destrucción es nuestro, un recordatorio constante del abismo que nos separa de la luz y la oscuridad, del bien y del mal, y de la elección que siempre enfrentamos. Si te gusta este tipo de contenido, entonces no olvides suscribirte a nuestro canal, es gratis, y déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like, y no te olvides darle a la campanita, para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.